Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Estamos en otro ejercicio de comunicación con nuestra comunidad en Resistencia, Sonríete. Vamos a hacer el segundo programa de lo que es la evolución en la condición del mejoramiento de la salud. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos en esta actualidad tan ajetreada que tenemos? Pero voy a pedir una licencia, ya sé que se desesperan porque platico de... Algunos se desesperan porque platico de política, pero no puedo dejar, discúlpenme de veras, voy a leer el Reforma. Bueno, leí el Reforma porque Enrique Krause este domingo, el 11 de mayo, en su editorial del Reforma da algo que, como dicen los españoles, da repelús, y lo titula su artículo El verdadero hijo del 68. Se refiere a Ernesto Zedillo. Bien, Ernesto Zedillo, aparece aquí una memoria que no sé, yo creo que la tenía la abuelita de Zedillo, y entonces saca un escrito de él, porque dice, ocurrió cuando yo estudiaba, sí, pero él tenía 17 años cuando ingresa a la vocacional, según yo tenía 16 años, por eso mi número de cuenta es 68, entonces el de él, hay algo raro ahí con respecto a la edad, y platica su intervención en el movimiento del 68, claro, porque él es, no, Claudia Sheinbaum no es él, le están inventando una biografía. Bien, y resulta que hay una foto, aquí dice que sale él, que un soldado le iba a dar un culatazo y se tapa con los brazos, entonces quiere decir que no se le ve la cara. Yo creo que la abuelita de Zedillo la tenía bien guardada y dice, este es mi nieto, ¿no? Yo supongo que es eso, ¿no? Qué cosa de inventarle a un tipo que ejerció una teoría económica que es el neoliberalismo, en donde, vuelvo a repetirlo, vende los bienes del Estado a su grupo de cuates, a su grupo de gente que siempre ha sido la beneficiada de un sistema económico mexicano y cultural en donde hay privilegios de clase. Esto es de veras indignante, lo que se supone que hace un historiador serio como es Enrique Krause. No dice dónde está la memoria, no dice de dónde sacó estos artículos que el expresidente dice que él intervino. Indignante que eso suceda en un país. Ya, esa fue la única licencia que pido. Bueno, ahora vamos a empezar a lo de la evolución. Fíjense, un amigo de la comunidad en Resistencia, Rafael Jiménez, que bueno que se preocupan por mandarme cosas para que yo pueda comentarlo, recuerdan que estamos hablando que hay que tener con cara hacia el futuro de lo que es la evolución. Y entonces, ¿qué viene siendo la evolución? Dar respuesta a lo que es muy parecido a la filosofía, que somos los seres humanos, de dónde venimos los seres humanos y hacia dónde vamos. Eso es la historia de la evolución de los seres humanos que habitamos este planeta. Bien, resulta que mi amigo Rafael me manda un video de Salinas, el propietario de TV Azteca, el empresario. Y el video es la inauguración de una clínica que está en Huipulco, allá por el sur de la ciudad, casi muy cerca de la zona de los hospitales grandes, y le gusta la zona para poder él anunciar esto. En un proyecto que junto con la India, y todavía dice él que es uno de los países que tiene mayor población, bueno, junto con China, que los dos tienen la tercera parte de la población y que no se enferman. Entonces ya tenemos la primera condición que nos dice Ricardo Salinas, no se enferman allá. ¿Y por qué? Porque tienen muy buen sistema de salud, aunque aquí tenemos Dinamarca, según su antagónico, que siempre fue el presidente, el Peje. Bien, entonces él dice que va a pasar el paciente y va a tener una atención por medio de inteligencia artificial con última generación de tecnología, y le van a decir qué tiene, cómo se va a curar a un precio mínimo. Nunca dijo precios, nunca dijo los precios, y
y pues entonces ya va a ser feliz. Supongo, ¿no? Bien, siempre que empiezo mi consulta, le digo a la gente que está esperando, ¿se han dado cuenta ustedes la cantidad de gente que hay en esos laboratorios que mandan los médicos, que es un rebaño y la gente se ve con una angustia terrible, porque necesita tal radiografía, tal tomografía, tal, etcétera, tantos exámenes, que parece que en este país no existe el Seguro Social ni el ISSSTE, o si existe no están dando buen servicio. Todo el mundo han visto cómo están saturados estos laboratorios. Bien, supongo que a esta clínica se le va a saturar la gente. Ojo, no hablo de precios, que su medicina, su tratamiento y que hay unos despachos especializados para poder saber y tratar a esta gente, porque supongo que él está... No terminé de ver el video porque de veras me surgieron muchas dudas, muchas preguntas. Ese es uno de los problemas que les digo, que nuestra gente adinerada, a él le ha ido muy bien, con ciertas maneras de hacer dinero muy raras que tuvo, y no me detengo en eso porque no es el fin, sino nada más expresar. Este señor creo que le está queriendo hacer el bien a nuestra sociedad con una clínica que ya abrió y con ayuda de India y en fin, vamos a creerle, vamos a creerle. ¿No sería mejor que este señor pagara sus impuestos? Y que sus impuestos pudieran entonces hacer lo que el Estado, claro, es la 4T y se declara enemigo, eso no importa. Él ya lo estableció perfectamente, ya pagué suficientes impuestos, no son suficientes, son los que debe pagar. Entonces, me parece que hay muchas dudas con respecto a esta gran labor que está haciendo ese filántropo. ¿Filántropo? Bien. Por eso es importante hablar de la salud y de lo que vamos a hacer nosotros como seres humanos en este ambiente mexicano y también lo que nos toca con respecto al orbe, al mundo. Bien, entonces vuelvo a mencionar, la sala de espera que tienen de un brujo cuando llega la gente a mi consulta, siempre les digo que no encuentran la cara de desesperación, esa es mi intención, la cara de la angustia de que tienen. Y vuelvo a repetir, yo no establezco que se cura de todo y que soy 100% efectivo. Siempre me gusta establecer un buen diagnóstico, una manera de llevar el tratamiento, entre otras una dieta fuerte, según el sapo es la pedrada, pero en fin. Entonces, hay una gran diferencia entre eso que es la sala de un hospital, tanto de la medicina privada como la medicina que proporciona el Estado, que es la medicina alópata. Bien, esta es la sala de espera de un yerbero a mucha honra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando damos respuesta a eso de qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Bien, hay gente que le tiene que dar respuesta. Por ejemplo, fíjense, siempre me he quejado y siempre les he dicho a mis alumnos, ¿cómo no tenemos nosotros nociones de higiene? La higiene que es tan conveniente para poder tener una salud determinada. Entonces, ¿por qué? Porque a nuestra generación, de nuestros padres, ojo, yo estoy del 52, estoy hablando de la gente que nació en los 20, que son mis padres, ellos no tuvieron clases de higiene, no tuvieron. Entonces, les explico a ellos. Por ejemplo, para cuidar 2 de los 9 orificios que tiene el cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que entra debe salir. ¿Me entienden? Entonces cada orificio debe tener un cuidado especial. En este caso me refiero a lo que son los oídos. ¿Cuál es la principal fuente de problemas con los oídos? El número 1 es estar con un pasador, o no, los que tienen dinero, con un ¿cómo se llama ese palillo? Bueno, que ahora es de plástico con algodón, y ¡ay! De repente nada más gritan ¡ay! Y van luego con el otorrino a ver qué le pasó, porque de tanto estarse haciendo la limpieza con eso, se provocan problemas muy serios de no saber limpiar el oído. Entonces, y el otro problema es cuando se suenan, como le decimos normalmente, cuando tenemos mucosidad y no sonamos. Es importantísimo no sonarse las 2 fosas nasales al mismo tiempo, y menos con el impulso que le da siempre así, ¡ah! Y hasta gritan, ¿no? Se inflaman los oídos y se va perdiendo la audición. Se debe hacer una fosa primero muy suavemente y la otra fosa también muy suavemente. Es imposible
Eso lo hacen mucho los hombres en México. Bien, ¿qué solución hay a eso? ¿Quién nos soluciona esa falta de higiene que tenemos de nuestros 9 orificios? Les voy a explicar. Yo soy generación 68, no voy a hablar de 68, ¿eh? Sergio Basurto, ¿me entiende? No voy a hablar del 68. Pero en el segundo curso, el segundo año de la preparatoria, llevamos anatomía, fisiología e higiene. Entonces uno supone, ya con el tiempo, ¿y qué pasó con la higiene? Nunca nos hablaron. No, se pasaron todo el año los maestros de anatomía en saber los huesos y en saber las venas que tiene el cuerpo y tenía uno que memorizar y ya. ¿Qué diferencia hubiera? Desde entonces les advierto, no se ha cambiado el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, siguen sin tener nociones de higiene los alumnos. Bien, entonces, si eso es verdad, tenemos nosotros que la universidad no está dando la higiene como debe ser porque no le alcanza el año, entonces es demasiado. Higiene, ¿qué diferencia hubiera si nos enseñaran qué problemas hay con la masturbación, cuáles son los problemas de un aborto, se presentan o no, cuáles son las ventajas cuando viene el cambio de sexo o no? ¿Qué diferencia que nos dieran esa clase de que sería la higiene sexual tan importante? Pues no, es muy lenta la transformación de nuestra universidad y curioso, los universitarios, a pesar de que tienen sus sistemas de comunicación para transformar un plan de estudios, no les importa. Por eso les digo que tenemos que ser nosotros, no la gente que nosotros somos los universitarios, ni la gente que no ha tenido oportunidad de acceder a la universidad. ¿Qué es ahora lo importante? Les vuelvo a decir, esta regla de oro, para que no se enojen, que no estoy tratando cosas importantes. Todo lo que entra debe salir. Por eso es tan importante cuidar los 9 orificios del cuerpo. Y todo lo que está transitando por ahí, pues algo que sale, hay que tener ese cuidado. Bien, no lo tenemos, ojo, hay que tener, es muy importante entonces la retroalimentación que debe tener la familia con la reeducación de los padres por parte de los hijos. El diálogo. Si se supone que alguien está estudiando bachillerato en la prepa, entonces ese bachiller tiene la obligación de reeducar a los padres y por lo tanto a la familia. Las nociones de la higiene en este caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué les estoy haciendo con respecto a la evolución? La vez pasada hablé de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford, y hablé de cuatro. Uno es Darwin, otro es Carlitos Darwin, otro es los hermanos Huxley, Julian y Aldous, y el otro es Richard Dawkins. Bien, pues voy a seguir hablando de Oxford. Bueno, nada más voy a meterme a la película y voy a explicar por qué conozco bien Oxford. Fíjense, la primera madre de mis hijos la conocí en la Facultad de Ingeniería. Bueno, tuvimos 2 hijas. Una de ellas destacó académicamente y se fue a estudiar a Oxford el doctorado y el postdoctorado de la física que ahora se llama la física de las partículas o física del universo. Así se dividen ellos los físicos, ¿no? Los que tienen que ver con la parte más pequeña del átomo y todos sus derivados o la parte del universo que puede ser. Bien, esta hija saca su doctorado y su postdoctorado allá y hay una materia, fíjense bien, una materia que nosotros llevamos en ingeniería, estoy hablando de 1971, cuando yo ingreso a la facultad, que se llama Mecánica del Medio Continuo, que es mecánica cuántica. Bien, llevamos un semestre y es una de las materias embudo más difíciles que para nosotros poderla aprobar. Bien, esa materia, mi hija para poder tener ya el postdoctorado lleva 12 cursos de mecánica cuántica para poder interpretar lo que a ella le gusta, el átomo y sus derivados. Bien, entonces, ¿qué significa? Que yo con haber llevado un semestre, lo único que puedo hacer es ser divulgador científico, ¿me entienden? O sea, yo no puedo llegar a ese nivel, pues me falta el estudio.
Yo no soy como un periodista como Carlos Marín que dice que él puede hablar de mecánica cuántica cuando quiera. Él puede decir lo que conoce de mecánica cuántica. Yo estoy diciendo y metiéndome en la película, ¿por qué puedo ser divulgador? A veces tengo ideas importantes con respecto a la salud, esas son mías. Lo demás, yo simplemente estoy hablando de la evolución con ideas de otros autores y con ideas con sus libros respectivos. Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? La jornada publica en el sábado un artículo, fíjense nada más qué interesante, de la astrónoma Emma Sanders se presentó en el Aleph, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM. ¿Saben dónde trabaja ella, Emma Sanders? En el CERN, que es el centro que está en Ginebra y que es toda una serie de países que se opusieron para buscar el bosón de Higgs, lo que se llama. Bien, esta autónoma, ¿me creen que la conozco? Porque mi hija trabajó ahí, ya no, ahora actualmente está en otro lugar. Y ella nos habla, Emma Sanders, de que somos polvo de estrellas. Parece poético, pero no es poético. La ciencia puede llegar a tener poesía. Somos partículas del universo y en algún momento hemos estado disgregados y por alguna acción nos concretamos en un ser humano y de vuelta nos volvemos, pues algunos dicen que al cielo y otros nos devolvemos al polvo de las estrellas. Bien, ¿por qué la conozco a Emma Sanders? ¿Saben por qué? Porque hay una evolución en la educación de mi familia que yo puedo interpretar lo que mi hija está llevando cuando lleva sus 2 cursos de mecánica cuántica. Eso se le llama evolución. No estoy presumiendo, simplemente estoy diciendo lo que sucedió en mi familia con una de mis 2 primeras hijas. Bien, entonces ya está quedando delimitado entonces lo que estoy queriendo decir. Lo más importante, me comprometo, y ya saben que no le quito tema a Julia y lo que ella lea, en nuestra tercera sección tan preciosa que la tiene ella. Fíjense, Carlos Darwin, él hace este libro que me parece extraordinario, con su autobiografía y cartas escogidas. O sea, y aquí salen todas sus dudas. Está preciosa esta edición con el papel que tiene, y ven ustedes, como usadito, así con anotaciones, como dice Humberto Eco. Bien, fíjense qué maravillosa edición tengo de él. Y aquí es donde yo les platicaba que había una película en donde se establece toda la cantidad de dudas que él tiene, porque él está educado, como él empezó a ser clérigo de su manera de entender a Dios, y le causa mucha bronca a él 30 años para poder producir esto. ¿Y a qué se reduce? Porque él sabía que todos los enemigos iban a reducir toda su teoría a algo que la gente reaccionara, como actualmente Trump lo hace. Él ya está quitando todas las referencias a lo que no haya sido creado por Dios, entonces eso no, es cuestión de ideas comunistas. Bueno, eso es lo que tiene ahora Trump. Pero entonces Darwin, todas esas dudas que tenía, pero finalmente lo dijo. Y él sabía que íbamos a tener una reacción, lo que les interesa que la gente siga en las cavernas, que siga estúpida, que no tenga ninguna reacción a la mala calidad de la cultura, por ejemplo, que nosotros tenemos en México, en nuestras cadenas comerciales de radio y de televisión, pues resulta entonces que Darwin sabía que le iban a decir que nosotros provenimos del chango. Eso es, entonces cualquiera dice, ¿cómo? ¿Del chango? No, no puede ser. No, no es cierto. Aunque seamos muy parecidos en 98% del ADN, no somos iguales, tenemos caminos diferentes de evolución, no provenimos del chango, pero él sabía que le iba a pasar eso. Entonces, ya tenemos que ya, como les decía, ¿se acuerdan eso que decía Dawkins? Que si vienen unos extraterrestres y ellos quieren saber de dónde viene todo, este planeta ya tiene una historia de la evolución. ¿Qué significa eso? Que hay un libro, la Biblia, que explica de dónde venimos. Y dices, ¿de veras? Bien. Pero entonces tenemos ya Darwin que hace su libro, El origen de las especies, y ojo, me comprometo, es el mejor libro que ha hecho la especie humana. ¿Lo conocen? Si no, apúrense, porque están perdiéndose de algo extraordinariamente bien escrito, o si ya leyeron la Biblia, si no, léanse esos 2 libros como inicio para que ustedes se puedan dar cuenta de la calidad
que la Biblia ya saben que está hecha por varias personas, y este está firmado por Darwin, y en mi concepto es el mejor libro que se ha hecho. Por eso para mí es inútil que pregunten, ¿qué libro te llevarías a una isla? Pues si no empezamos por este, entonces no podemos presumir de lo demás. Bien, me estoy pasando de tiempo, como diría Julia, pero voy a pasarme un poquito, voy a seguir en esto. Ahora, para que no se vea que nada más en Inglaterra son los buenos, o que nada más porque me gusta la cultura y porque he trabajado allá en Inglaterra, nada más hablo de esa cultura. Ahora vamos a dar el salto a Alemania, uno de los grandes de allá que me interesa conocer para tener la certeza de que me están entendiendo cuando digo evolución, de qué estoy hablando. Bien, este es el barón de Humboldt, Alexander von Humboldt. Tiene una preciosa universidad ahí en el centro, junto al río, en Berlín. ¿Y qué es importante de esto? Fíjense, con el barón de Humboldt, que es mayor que Darwin, reinauguramos una parte de cómo se ve Ecuador. ¿Qué es Ecuador? Un país chiquito, tiene 18 millones de habitantes, casi, digamos, la 4/5 partes de lo que vive aquí en el Valle de México, de lo que somos como Valle de México, la zona metropolitana. Y este país tiene, lo vamos a ver en un mapa, tiene litoral y se divide en 3 zonas geográficas importantes. El litoral con respecto al Océano Pacífico, pero es dueño de las Galápagos, donde estuvieron tanto Humboldt como Darwin, ¿me entienden? Y en las Galápagos, porque tiene su litoral, esa parte es el litoral, pero lo importante es que enfrente están las Galápagos y pertenecen a Ecuador. Luego, la siguiente es una cadena de volcanes, que eso fue lo importante, que empieza a hacer notar Humboldt. Y en tercero, la Amazonia, o sea, el inicio del río Amazonas. Por eso es tan diversa y tan importante la cantidad de plantas, de vegetales que hay en ese país, y también la cantidad de animales, sobre todo lo que se respecta a las Galápagos. Aquí viene entonces ahora de dónde somos, por qué somos. Resulta que ahora el presidente que ganó en Ecuador le ha permitido a los gringos a que pongan una base naval en las Galápagos. No es de estúpidos, no es una clase estúpida la política que hacen nuestra gente que se dedica en América Latina, no le importa. Este país fue escenario de 3 revoluciones científicas, ya estamos hablando de 2, una, la de Humboldt, y la otra, la de Darwin. Eso no le importa a la política, él se quiere parecer y hacer la caravana a lo que diga el imperio de punto. Bien, no se les olvide entonces por qué me estoy refiriendo a Ecuador. Hay 3 revoluciones científicas que se suceden en ese pequeño país. ¿Por qué es tan importante? Fíjense cómo empieza. Hubo una parte en el siglo XVIII que se ponen a discutir entre los franceses y los ingleses del tamaño de la Tierra. Entonces tiene que ir una serie de logística, tiene que ir una nave, un desplazamiento de científicos, tanto de ingleses como de franceses y españoles, porque los ingleses están de acuerdo con Newton, que Newton nos dice que la Tierra es un planeta achatado en los polos y extendida, es un globo achatado en los polos. Pero resulta que los franceses tenían, por Descartes, la idea de que era como un pepino, aplanado en el Ecuador y extendido en los globos. Entonces, ¿de qué se trataba? De medir el Ecuador. Bien, entonces, eso es lo que se dedican, por eso es una revolución científica. Terminaron de medir el Ecuador y resulta que pues sí, tenía razón Newton. Esa es una de las revoluciones científicas de los que han hecho los seres humanos. Por eso es tan importante las decisiones políticas que toma un estúpido gobernante, totalmente ignorante, pero muy obsecuente con lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Bien, seguimos, voy a echarme otro programa de la evolución. Espero que ese trompo la uña que me eché esté funcionando. Ahora vamos a escuchar a la Yaya y su anticocina. Adelante, Yaya. Y ya me chismearon que provocas muchos comentarios porque tienes muchos gatos, pero según sé, hay otro personaje que no has presentado. Está bien. Adelante, Yaya. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia.
Para esta viernera preparé una como tipo botana, sí, o acompañamiento, como una ensaladita fresca de zanahoria. Ingredientes: 2 zanahorias, un chile serrano, opcional, un diente de ajo grandote, una cucharadita cafetera de vinagre de arroz, 2 cucharaditas cafeteras de salsa de soya, 2 cucharaditas cafeteras de vinagre. Yo en este caso, la primera vez lo hice con vinagre de piña y la siguiente lo hice, esta última vez, lo hice con sidra. Y quedó rico, quedó muy rico. 2 cucharaditas cafeteras de aceite de sésamo, bueno, aceite de ajonjolí, un limón y semillas de ajonjolí. Vamos con el procedimiento. Primero vamos a pelar las zanahorias y ya peladas las vamos a rallar. Puede ser con el rallador de queso o con el pelador de papas, ¿no? Pero tienen que quedar como tiritas, ¿no? Como fideitos. Los chiles, pues picaditos o rebanados, como prefieran. Yo los dejé picaditos. El ajo también triturado, picadito, aplastado. Y las semillas de ajonjolí también hay que molerlas un poquito. No que quede como polvo, sino que queden medio trituradas y ya. Como en el molcajete, ¿no? Una pachurrada nomás. En un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos, que son el vinagre de arroz, la salsa de soya, la sidra o el vinagre, aceite de ajonjolí y el jugo de un limón. Ya mezcladitas, ahora sí vamos a integrar todo, que viene siendo la zanahoria rallada, los chiles picaditos, el ajo picadito, las semillas de ajonjolí, la salsita y ya. Está bien fácil, está en corto, en un ratito lo hacen. Puede ser una botanita, ¿no? Si les dio tantita hambre. Y pues es nutritivo. Después de ya mezclarlo bien, lo llevamos al refri unos 20 minutos. Y ya, estuvo. Se come fresquecito y como acompañamiento, como botana, como tentempié. Yo me lo he comido como tentempié y así. Y también como acompañamiento de, no sé, una sopa o un arroz, ¿no? También. También puede ser como para acompañar un ramen express de la viernera 137. Y bueno, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente viernera y bonito fin de semana. Ah, sí, hasta allá llega. Bueno, está bien. Gracias, Yaya. Tan importante es eso del retinol. Me acuerdo de que nos decían a los que tratábamos de cambiar la alimentación que si habíamos visto un conejo con lentes porque comían zanahorias. En fin, bienvenida tu solución para el cutis con tu receta con el retinol. Bien, ahora vamos a ver a lo que Julia lea. Adelante, Julia, que ya está oliendo a Inglaterra. Fíjate que ya me dediqué a Oxford, aunque ya cambié a Alemania, pero a ver, ya huele mucho tu ambiente académico por tu beca. Adelante, Julia. Muchas gracias, Federico, y que todo el mundo tenga un bonito viernes. La semana pasada, que fue 9 de mayo, hablamos mucho de el cuidado, de la necesidad de la comunidad, pero la verdad es que no felicité a las madres el 10 de mayo, entonces espero que hayan tenido un muy bonito Día de la Madre. Ustedes que sostienen la vida, literalmente, les mando un abrazo, y a todas las personas que son cuidadoras también. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un poco sobre la poesía de Gerardo Denis. Que bueno, Gerardo Denis nació en España en 1934, pero en realidad muy joven, debido a la dictadura española y bueno, al exilio español, su familia se vino a México, entonces él es más mexicano que español, como muchos
pues como a muchos intelectuales y a muchas personas les pasó, ¿no? Igual no está de más decir que eso, que tenemos una gran tradición de exiliados españoles que pues México les abrió las puertas, básicamente pues los fundadores del Colegio de México, muchos pensadores también del Fondo de Cultura Económica y bueno, en este caso Gerardo Denis, ¿no? Que bueno, Gerardo Denis, ese no es su nombre real, él lo usó como seudónimo, su nombre real es Juan Almena y de hecho es importante decir que su hija, Laura Almela, yo creo que es una de las actrices más talentosas que tenemos en México. Si tienen ustedes oportunidad de verla en algún momento, de verdad que es una maravilla, es un deleite. Ella claramente no hace teatro comercial, es más de la escena pues independiente, por así decirlo. Ella está casada con David Holguín, también un director y dramaturgo muy importante y muy pesado en México también, o sea, como digo, son cosas que yo la verdad no sabía hasta que pues conocí gente de teatro, entré a la fundación y tuve el honor de pues conocer a David Holguín, entonces bueno, ahí ya está como por ahí una genealogía plantada, ¿no? El teatro en México y bueno, la poesía de Gerardo Denis, ¿no? Y bueno, también es importante decir que el padre de Denis, su padrastro fue Pablo Iglesias, que fue el fundador del Partido Obrero Español. Entonces como que también ahí hay como una tradición de izquierda, ¿no? Bueno, sí, luego yo la verdad me quejo un poco de eso, ¿no? De que al final como que la gente intelectual ahorita pues es hija, nieta o bisnieta de los españoles que llegaron. Eso también es algo que hay que problematizar, pero bueno, por lo pronto también agradecer que pues también un poco la tradición hispánica se alimentó pues de tanto pensadores mexicanos como españoles, ¿no? Entonces, bueno, Gerardo Denis, la verdad es que es un poeta poco conocido. Él falleció en 2014, me parece, entonces pues en el siglo XX fue prácticamente donde escribió la mayoría de su escritura, aunque también tiene libros en 2004, por ahí. Y bueno, yo considero que es un poeta poco conocido. ¿Por qué? Porque su poesía es muy rara, la verdad, pero también tiene poesía muy chistosa. También tiene poesía que es muy extraña en el sentido de que usa palabras raras incluso para los poetas, o sea, que son como él además es químico, bueno, fue químico, y pues la verdad es que un pensador muy pesado, muy grande, pues también en su poesía utiliza de repente así como fracciones, ecuaciones, nombres científicos, referencias históricas, entonces sí puede ser muy pesado de leer, pero a la vez creo que es valioso por ser un poeta raro. Y porque también un poco le interesaba mucho la burla y el juego y la sorna. O sea, por un lado tenía este lado como muy así, científico, filológico. Por ejemplo, tiene muchos poemas donde utiliza frases en francés, inglés, alemán. Pero por otro lado tiene este lado como mucho más pues coloquial, de hacerte bromas. También de repente pues utiliza palabras que pues son como poco poéticas, ¿no? O sea, algunas palabras soeces, groserías, ¿no? Entonces creo que es un poeta muy raro y en ese sentido también muy fascinante, muy extraño. Siento que incluso yo que estudié letras, yo no lo conocía. Bueno, también porque hay un problema en las universidades de que pues muchas veces no se actualizan y pues no sé, yo creo que yo no vi poesía después del medio siglo, o sea, hablando del siglo XX, ¿no? O sea, apenas ahorita que estoy en la UAM Azcapo, en mi especialización sobre literatura mexicana del siglo XX, estoy pudiendo acceder a poetas pues ya de 60, 70, 80, ¿no? Y más o menos, ¿no? Ahí va poco a poco, pero como les he dicho siempre, México lo que más fuerza tiene, como literalmente hablando, es en poesía. O sea, de verdad que hay unos poetas que valen muchísimo la pena. Entonces yo también por eso cada tanto neseo e insisto con la poesía, ¿no? Entonces, bueno, primero les quiero leer unos poemas chiquitos. También importante decir que quizás el primer poeta que experimentó con este género tan pequeñito de poesía, porque bueno, hay muchos tipos de poemas que son muy pequeños como el haiku, pero Efraín Huerta, que también es un gran poeta que tenemos, pues hizo sus poemínimos, que son bastante famosos en realidad. Tal vez valdría la pena aquí hacer una viernera sobre Efraín Huerta y los poemínimos, pero bueno, también Gerardo Denis como que cultivó esa especie de poesía. Obviamente no lo llama poemínimos porque esa es una invención propia de Efraín Huerta, pero son como estos poemas que son muy cortitos, muy chistosos, muy ingeniosos, que te hacen pensar y que pues al final te logran como transportar una imagen muy fácil, cosa que es difícil. Por ejemplo, yo que pues me gusta más escribir ensayo, a mí me cuesta mucho trabajo ser sintética, entonces es muy interesante cuando en la poesía se logra eso.
Entonces, bueno, les voy a leer algunos pues de estos poemitas. Estos son de Letritus, que es un libro que salió en 1996, año en el que yo nací. Y este breve poema se llama Capilaridad. Cuando la gota derrama el vaso, no derrama gotas, sino el vaso entero. Y me gusta porque en realidad sí, o sea, cuando la gota derrama el vaso, pues no se derraman gotitas, o sea, se derrama un poco más todo, y eso es interesante como fenómeno de capilaridad, pero también metafóricamente hablando, ¿no? O sea, como que cuando decimos esto ya fue la gota que derramó el vaso, pues estamos diciendo como ya, o sea, esto ya me colmó, ¿no? Entonces, la idea de que se derrama el vaso entero, pues bueno, también es metafórica. Luego, les tengo otro por acá que me gustó. Este dice así. Ay. Bueno, este me gusta. También tiene como hay unas cosas como medio sexosas, como de juego, pero este me gustó. Se llama Modos. Cuando musitan que así no, deduzco que antes, cuando menos cierta vez, dijeron sí y a mí no fue. Entonces, bueno, siento que es muy bueno porque justamente sin decir realmente la situación uno puede entender a qué se está refiriendo, ¿no? Como pues sí, así no lo hagas, ¿no? Luego, este me gusta, aunque también tengo que admitir que no me encantan los poemas o los chistes que tienen que ver con gordofobia, o bueno, que se burlan como de esa condición. O sea, creo que gordo o gorda no es un insulto, tendría que ser pues solamente una forma de definir a una persona sin que haya connotaciones de burla, ¿no? Sé que en México es difícil porque es como, ay, gordito, ay, negrito, como si ser negro, ser moreno, ser gordo fuera algo malo, ¿no? Entonces, por eso no, o sea, eso no me gusta, pero la verdad me encanta como en dos versos sí dice algo muy importante. Dice, universidad. Vieja gorda, burócrata y pedorra. Ni en 40 años cambias, ya lo veo. Entonces, bueno, me encanta además el uso de pedorra, pero además me encanta pues que sea esta crítica hacia las universidades, ¿no? Que es como, ni en 40 años cambias. Y eso creo que sí, pues es una crítica que podemos hacerles a las instituciones y a las universidades, más allá del, les digo, del gorda, ¿no? Luego, aquí hay otros también poemitas, pero que esta vez son del libro. Es que, bueno, no les dije, pero aquí tengo su poesía completa. La compré en el fondo a muy bajo precio, se llama Herdera, y están pues todos sus libros, ¿no? Está Enroque, está Adrede, está Semifusas, que es de donde les voy a leer algunos poemillas. Este me gusta, es muy tierno. Dice, miau. Poco hay tan esplendoroso como besar el gato entre los ojos. Y en realidad sí, o sea, si ustedes han tenido la oportunidad de estar cerquita de un gato, pues es muy tierno besar a los gatitos. Luego, este me gusta, también dice, concurso reñido. ¿Cuál será el himno nacional con letra más estúpida? Perdón, es que bueno, yo no soy muy patriota y es muy chistoso que en todos los países de Latinoamérica está este mito de que todo el mundo dice, es que somos el segundo himno más hermoso del mundo, el primero es la Marsellesa. Y pensamos que solo es en México, pero en Perú también lo dicen, o sea, como que de verdad que así va, o sea, como que la gente así lo piensa, entonces pues ya se ha vuelto casi que chiste local. Y ya finalmente les quiero leer un poema que a mí me encanta, pero que sí es muy ininteligible si no te lo explican. Entonces ahorita les voy a compartir este otro libro que me compré, que se llama Visitas Guiadas. Está publicado en Conaculta, y lo que es muy interesante es que son algunos poemas con notas de Gerardo de Mis, un poco para dar ciertas claves que pues puedan explicar mejor el poema. Justo él mismo dice, como esto no es un libro de explicaciones, es un poco como pues para entender la puesta en escena de mi pensamiento y de mi poética, pero la verdad es que sí es muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero leer Bruyers, y bueno, aquí está el poema, que es muy chiquito, y aquí está la explicación, entonces es muy chistoso eso. Entonces les voy a leer el poema, luego voy a intentar hacer una síntesis y luego ya lo volvemos a leer y van a ver qué genialidad. Se llama Bruyers. Después de aquellas nieblas y hojas muertas, dispuesta, pero no te decidías, se vio tu borde erizado al desvestirte ante la lámpara. Cuentas de Bailey, pero es de frío, vaya, como dijo el tocayo Jan Sylvain. Y, contra la costumbre en los eclipses, un pájaro cantó, posado en la madera de hacer pipas, mientras duró la totalidad. Entonces uno dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿No? Entonces, a ver, empezamos por el título. Bruyers significa como arbusto o brezo o brezal.
y es justamente un arbusto que se utiliza para hacer pipas. Pero además, así se llama un preludio de Debussy, que es hermoso. O sea, si pueden buscarlo en YouTube, o sea, solo son 3 minutos y se me hace una de las cosas más bonitas que yo he escuchado. Tampoco es que sepa mucho de música clásica, ¿no? Y lo que es muy interesante es que Nieblas y Hojas Muertas también son preludios de Debussy que van antes, como en el demo, porque me parece que son el segundo libro de Debussy de los preludios. Entonces es muy interesante que Bruyères lo pone en francés, pero Nieblas y Hojas Muertas lo traduce en español. Entonces uno no cacha la referencia, pero además es interesante que pues metafóricamente es como después de aquellas nieblas y hojas muertas, pues también hay una metáfora como, la niebla, lo que no se ve, las hojas muertas, como pues lo que ya terminó de caer, lo que ya como que no es fértil, ¿no? Pero en realidad también está hablando de música. Dispuesta pero no te decidías, se vio tu borde erizado al desvestirte ante la lámpara. Esto es lo más importante del poema. Una mujer literalmente se desviste y atrás de ella hay una lámpara. Cuentas de Bailey. Esto es muy importante. Francis Bailey es un astrónomo inglés y él descubrió que en los eclipses solares, cuando como que la luna coincide con el sol, se ven como o sea, como que la luz se descompone en puntitos, entonces se ven como unas cuentas o como unas perlas. Entonces por eso dice cuentas de Bailey, porque es como la mujer desnuda, la luz acá, y entonces se ve el borde erizado, o sea, se ve el halo de luz. Pero es de frío, vaya, como dijo el tocayo Jan Sylvain. Y de nuevo, Jan Sylvain Bailey es tocayo de Bailey, pero además hace otro juego porque Jan es Juan y Gerardo Denis es Juan Almela, entonces por eso como que dice, el tocayo Jan Sylvain. Y dice, astrónomo francés, tocayo del inglés por el apellido, tocayo mío por mi primer nombre. Y bueno, como que lo que dice es, puede vérselo subido en una mesa en el centro del famoso cuadro de David, sin compartir el entusiasmo excesivo de todos los demás presentes. Pero todo esto es una digresión que no tiene que ver gran cosa con el poema. O sea que este astrónomo como que lo iban a matar en la guillotina y justamente alguien le dice, tiemblas Bailey. Y entonces Bailey dice, sí, pero de frío. Entonces, en realidad, él lo que está diciendo es como, pero es de frío, vaya, como dijo el tocayo Jan Sylvain. O sea, lo que está diciendo es, esta mujer siente frío como el tocayo Jan Sylvain antes de que lo mataran en la guillotina. Y dice, y contra la costumbre en los eclipses, un pájaro cantó posado en la madera de hacer pipas mientras duró la totalidad. Entonces, el arbusto, de nuevo, ¿no? Es donde se hacen las pipas. Un pájaro cantó contra la costumbre de los eclipses porque en los eclipses los pájaros están muy sacados de onda y no cantan porque no entienden el ciclo biológico. Pero entonces lo que está diciendo es que duró la totalidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que esa mujer desnuda contra la lámpara es como un eclipse. Y entonces es como el preludio, además, del encuentro amoroso, que es la totalidad. Eso me parece fascinante y ya me pasé de tiempo porque me entusiasmó muchísimo este poema, pero es como, de verdad, qué locura que alguien en 8 versos pueda decir todo eso, o sea, llenarlo tanto de referencias y que tenga tanto significado y que sea tan hermoso, de verdad, o sea. Este poema lo pueden buscar, Bruyères, Gerardo Denis, y también les recomiendo mucho que busquen Bruyères de Debussy. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, perdón por colgarme, y un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Julia, por recordarnos que también te gusta la poesía y sobre todo la de Gerardo Denis. Está importante que nos ilustres también con la poesía y tu gusto por ella. Bien, no puedo dejar de despedirme de ustedes, ya me pasé un poco de tiempo, pero estamos haciendo, como ven nuestro póster, una producción, un cortometraje sobre nuestra respuesta a través de la cocina mexicana a Trump, al imperio americano. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos encontramos en otro feliz en otro programa para nuestra feliz manera de comunicarnos en nuestra comunidad en Resistencia. Seguimos con la evolución en el número 3 para el siguiente programa. Un abrazo para todos.